¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestra Gran Manzana. Dispuestos para comenzar en esta noche de jueves con todo preparadito, el maestro Chema Vega que ya está aquí, los reportajes del viaje, en fin, todas esas cosas que juntos y poco a poco vamos descubriendo cada noche. Así que saludemos primero a los amigos, claro. Alejandro Díaz, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Yo cansadísimo porque acabo de llegar, pero bueno, eso lo decimos luego. Por eso decía yo lo de bienvenido, porque la verdad es que prácticamente no hemos podido ni charlar ni nada. Acaba recién llegadito de una inauguración de la que... Y estoy haciendo un impasse porque en cuanto acabe el programa me voy porque he quedado. Bueno, chico, pues nada, aquí le vamos a molestar un poco, te vamos a entretener un poco. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Chico, miéntenos. Pero bueno, la compañía es muy agradable. Miéntenos, di que no. Estoy como Jesucristo, entre dos. Dos, porque también esta noche, cómo no, está Elena Tamés. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, yo estoy a ver si me lleva luego por ahí. Me paseo. Si te portas bien, eres buena y me haces mucho la pelota como en la película Pretty Woman, a lo mejor te llevo. Ah, sí, o sea sea a lo mejor que te llevo. Se trata de eso, ¿no? Se trata de que sea cariñosa y me quiera mucho. ¡Qué chantaje! ¿Cómo son los hombres, Elena? ¡Hala, vamos de por viaje, favor? vamos de viaje! Sí, señores, vamos de viaje, como siempre, con buena compañía. Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Viajes que recorren... Tú dirás, Elena, ¿qué recorren nuestros viajes? Pues hoy nos vamos a Nueva York, a Estados Unidos. Nos encanta. De Gran Manzana a Gran Manzana. Eso Perfecto, es. vamos bien. Bueno, dicen que las mujeres cuando tienen hijos pierden la figura, ¿no? Bueno, La figura no sé, pero el capital sí. Porque lo que cuesta mantenerlo, los dodotis, la leche, prenata, el natusan... pero hay muchas mujeres que tienen hijos y no pierden la figura, ¿eh? Como estas que vamos a ver si venís con nosotros a Nueva York. Concretamente nos vamos al Central Park. Y aquí veis a todas las mamás agarradas a sus carritos que los utilizan como herramienta para hacer ejercicio. Ah, Ahí mira, donde qué les bien. veis. Esto tiene nombre y todo, ¿eh? Se llama stroller size, que es porque el stroller es la sillita esa que empuja a los niños. Es como para hacer ejercicio con el stroller. Estas americanas están chifladas, de verdad. Y sí. Pues me parece una idea estupenda. Pero les daba ahí una gamuza y les ponía una mopa en la mano y hacían un ejercicio que para qué. ¿Pero qué pretendes decir con eso? No, hombre, no, pues es que al niño va a coger estrés el niño, tanta carrera para qué, tanta carrera para allá. A mí Mira, me esa es seguro la que le gusta. monitora que fue la que puso en marcha esto y bueno, y tiene mogollón de éxito, ¿eh? Porque Tú estás en el van carrito, ves a tu madre a docenas. Teresa y esta le dio, esta le dio un jamacuco. Encima corren para atrás. Los niños lo pasan bien también. Hombre, no me extraña. Sí, hombre, están ahí al aire libre, aprenden lo que es la velocidad. Eso sobre todo. Oye, pues me ha gustado La esta verdad la idea sí, está bien señor. para madres. Sí, señor. Madres de aquí de la Gran Manzana, en Oviedo por el Parque San Francisco y en Gijón por el Parque Isabel la Católica a dar carritazos con los niños. Bueno, y de aquí nos vamos ya a algo más sedentario. Se abre la subasta en Christie's de arte latino, de pinturas de pintores latinoamericanos. Y bueno, y ya tienen preparadas para la subasta las mejores obras de artistas como Fernando Botero, Colombiano él. colombiano o como Juan. Que su señora, ¿sabes que es diseñadora de joyas? Ah, no la conozco. ¿Qué tal? Fantástica. No está delgadita o gordita porque con las No, cosas está que hace perfecta él. y su hija también monísima hace poco. O sea, que no inspiran No, las para obras nada, de Botero, para ¿no? nada, Precisamente. para nada. Bueno. Bueno, pues nos vamos entonces a Christie's. Nos vamos. Y bueno, a ver, vamos a ver si entramos dentro. Y Quedarnos por allí un poco así como... ahí están todos los cuadros ya colgados, preparaditos. Y bueno, primero vamos a ver esta obra que es de Joaquín Torres García, que es uruguayo él. Se titula Construcción. Y es que él fue el que creó la corriente que se llama construccionismo. Ajá. Que es así como, pretende ser abstracto, pero funcional, geométrico. Bueno, ya visteis. Esta otra obra es de Rufino Tamayo y se llama Máscara Negra. Y esta esperan recaudar unos 6 millones de pesetas. No son muchos. La anterior pretendían recaudar 12. Y bueno, dicen que tiene influencias de Paul Klee y de Miró. Esa otra se llama Madre Feliz.
esa otra que estábamos viendo. Y bueno, aquí vemos colgada otra obra de Tomás Sánchez que se titula Visitador de cascadas. Que bueno, no se rompió mucho el coco a la hora de pensar el título. En el título no. En el título no. Y aquí ya tenemos una obra de Fernando Botero, que es inconfundible, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, es cierto. Es A mí me todo gusta redondo, muchísimo el trabajo de este hombre. Oye, está muy bien, es un quitacomplejos, ¿no? Pones un cuadro de estos en tu casa. En casa, al lado del espejo, por favor, que lo puedas ver al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Y se acabaron las porque dietas. anima. Claro, dices, mira, es otra idea de belleza, oye. Sí. Este se titulaba Frente a la Catedral. Evidentemente, familia con hijos frente a la Frente a la catedral. O podría haberse titulado Domingo por la mañana familiar. Pero bueno. También. le hubiera pegado. También. Sin Y bueno, duda. Hubiera ido Y bien. después de Y bueno, Nueva York, después de Nueva York, nos vamos otra vez a Japón, como ayer. Ay, qué bonito Japón. Ay, que estoy cogiéndole un paquete al sushi. Bueno, ayer hablamos de dinosaurios, ¿no? Que estos japoneses están en lo último en la tecnología, ¿no? Sí. Pues esta vez hablamos de teléfonos móviles, Bueno. que también van Técnica. El celular. innovando y avanzando. El portable. Eso. Y bueno, han presentado la tercera generación de móviles. Llamamos por la tercera. Madre, ¿y el mío de qué? No, el mío es de la segunda. El mío me avisa, me despierta, el mío me lo hace todo. El Bueno, mío es hace tantas cosas que hace el- más que yo. ¿Y qué tiene de- Igual un día viene aquí a presentar por ti. El día me lo he pensado si pudiera. Como ¿Cómo te el lo diría yo? anuncio, ¿no? Tú en el taxi Bueno. corriendo y aquí el teléfono móvil contándonos tus cosas. Bueno, y Eso. lo, A ver, lo que hace este es que mientras que llamas puedes verte. Eso es, te puedes ver a ti mismo y al otro con el que hablas. Entonces, Siempre y cuando el otro tenga un teléfono como el tuyo, porque si el tuyo Sí. es de tercera generación y el otro es de de segunda, no os apalpo. veis ninguno. Apalpo. Bueno, estos japoneses que no saben que tener. Ahora tienes que estar arreglado siempre para de cerca. Eso Ya, es lo sí. terrible de Sí, los teléfonos imagínate que se estás ven. en una situación un poco privada Bueno, y te eso, llaman del trabajo. Sí, como el chiste aquel, ¿no? Suena el teléfono, está una pareja en la cama, suena el teléfono, dice ya sí, sí, cariño, sí, sí, cariño. Cuelga el teléfono y le dice el hombre, Mira. ¿quién era? Y dice, mi marido, y dice, ¿qué quería? Y dice, nada, me decía que estaba contigo. Que estaba contigo jugando al tenis. Sí. Pues esto es igual. Pero está bien Muy bueno, el muy aparato bueno. este. Pues Muy bueno que el chiste del teléfono. el chiste. La verdad Bueno, es que el teléfono Panasonic, no sé, a yo mí- que coste que tengo un teléfono Panasonic. Antes tenía un Mitsubishi. Sí, pero el tuyo todavía no tiene así imagen al completo. No, Pero me dice entonces unas no puedes cosas- hablar conmigo. Me dice unas que el cosas mío por ya las tiene imagen. mañanas. Me dice unas cosas por las mañanas. Que pa' qué. Pero mira, nos gustó mucho el viaje. Nueva Estos York, también Japón, dicen cosas, pero como lo decían en chino ahí, con en el japonés, en japonés. en japonés. Ay, estamos hoy espesitas. Me parece que como sigas este camino no te voy a llevar No me de llevas. fiesta. No te voy a llevar de fiesta. Bueno, ay, esto empieza a tomar Pues no te dejo anotaciones. mi teléfono móvil. Señores, ya ven, recorriendo desde el arte a la tecnología, porque para eso el mundo está en nuestras manos, con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Mantengan ustedes bien en forma esos músculos que son necesarios, creo que son hasta 32 para una sonrisa, porque los van a necesitar esta noche. Tenemos nueva cita con el casting. Les recuerdo que es una cita en donde amateurs, actores o simplemente ciudadanos de a pie como cualquiera de ustedes pueden venir al plató de la Gran Manzana a contarnos una historia. Solo han de tener una pretensión, un objetivo, hacernos reír a todos, pasar un buen rato, como lo ha hecho nuestro invitado de esta noche. Él es Manuel Moltó, él es Loloman. Buenas noches, bienvenido. Gracias, oye. Gracias. Voy a contaros una historia que pasó el otro día. El otro día salíamos del cine unos amigos y yo. Íbamos hablando, acabamos de ver una película de ciencia ficción. Y de repente yo les dije a mis amigos, yo creo que puedo superar esta película. Y dijeron mis amigos, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Cómo lo vas a hacer, Lolo? Y digo yo, el único fallo que tengo es que no tengo dinero para hacer esta película. Y me dicen, ¿pero tienes el guión? Y digo, tengo un guión que va a llegar hasta el más allá. Y me dicen, a ver, cuéntanoslo, cuéntanoslo. Digo, yo os lo voy a contar. Empieza de repente... I want this candle bay all day, bonny, bonny holiday. Empieza de repente la mañana de Reyes.
todo lleno de niños, el Parque San Francisco. Se oyen los niños pequeños. Y de repente uno de los niños se acerca a la madre. Mami, dame dinero para barquillos. Y le dice a la madre, sí, hijo, toma, hoy es el día de tus sueños, compra barquillos. Y dice el niño, gracias, mami. Va corriendo, con todos los amigos. Va corriendo y se acerca hacia la barandilla. Y empieza a darle de comer a los patos. Pasándolo bomba con todos sus amigos. Y de repente llega un pato, que no es un pato normal. ¿Pero por qué estaba ese niño aquella mañana allí? Y ese pato llega con los ojos rojos, que no son... Man, se me está yendo el hold it down. Y de repente se acerca... Se me está yendo de aquí. Llega un pato que no es un pato normal, que tiene los ojos rojos. Y esos ojos rojos son visión láser. Y me voy acercando hacia el niño. No me estáis ayudando, si os reís conmigo. Y de repente se acerca el pato hacia el niño, sigilosamente. Y engancha al niño y lo mete bajo el agua. Y empiezan a salir burbujas. Y empieza la madre, ¡no! Agarrándose a las amigas y las amigas suéltame loca. ¡No! ¡No! ¡Mi hijo! Y salgo del agua. ¡Cállate! Y entonces el barquillero que está ahí tan tranquilo dice, ¿pero qué narices? Y yo empiezo... Y de todo esto los patos... Explotando los patos. Y yo voy corriendo. Y empiezan a llegar policías. Sueltan a los perros. Todo el parque de perros. Yo me veo acorralado y pido ayuda, porque yo nunca voy solo en estas misiones. Siempre llevo un compañero. Y uno de los pavos, que parecía un pavo, no era un pavo, era uno de mis amigos. Salta del árbol... Y hace... Y mata a un policía. Error. Nunca se mata a un policía. ¿Por qué? Porque luego te vienes siguiendo a los polis todo el camino, tronco. Y de repente nos sigue la policía. Esto es como la banda sonora. Venga, vamos ahí. Y me acerco hacia la casa de los patos. Nos camuflamos. ¡Apartaros! Y de repente llegan los perros. Y empiezan a olfatear. El típico perro listillo que le ve... Y se acerca el perro. Se mete dentro de la casa y se oye... Y hace la policía... ¡Salen! Salimos corriendo y de repente... Dispara un francotirador y hacia mi amigo... Y cae al suelo y digo... ¡Lleve! ¡Ha matado a Lleve, mi amigo! ¡Lleve, tío! ¡Levántate! Y de repente me levanto y miro para la policía y hago... Me sale fuego de dentro y hago... Y echo a correr. Me empiezan a disparar. Y entro dentro del McDonald's. Y dicen unos, ¿qué hay fiesta? Y digo, ¿fiesta? ¡Vete a la mierda, tío! Y entro hacia adentro. Voy corriendo, salto al mostrador y me cubro. Y yo, disparando. Y llega la policía con el típico micrófono y dice, atención, atención, les habla la policía, salgan todos de dentro del McDonald's. Sale toda la gente. Y yo, traidores. Y los típicos que tengo a tiro, los mato. Y entra toda la policía. Tiran bombas de gas. Y estoy yo. Se acercan a mí. Y según se acercan a mí, tiro el arma. Salto la barra, voy andando hacia ellos. Saco un puro. Y enciendo el puro. Me pongo a mirarles y hago... Y me empiezo a reír. Y empiezan los policías. Como que se... ¿No? Entonces se quedan todos mirando hacia mí. ¿Por qué se estará riendo de nosotros? Se acaba de tirar el arma. Y yo sigo riéndome. Y me pongo serio y hace el poli. Quedan todos serios. Y hago... Me quedo mirando y les digo... De aquí no sale vivo ni el tato. Y hay una explosión. Gracias. Gracias. Gracias.
Lolomán. Bueno, quien no haya conseguido ver la película, en fin, es que la imaginación tiene algún problema. Porque estas descripciones, banda sonora incluida, no miran ustedes que no ha sido terrible. Hablando de banda sonora, hablemos de música, porque tenemos a un músico con nosotros en esta gran manzana, en esta noche, para acompañarnos y presentarnos su último trabajo, Caldito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bien. Miguel Ángel Caldito. Caldito, sí. que es ya el nombre con el que... Sí, es mi apellido, además, de verdad es mi apellido. Y bueno, y como nombre artístico me venía muy bien. Estupendo. Y es el nombre, a partir de ahora, por el que le vamos a conocer todos ya. Así que sin ningún problema. Caldito y su camaleón canalla. Un título que describe muchas cosas de las que pasan en este disco, ¿verdad? Sí, bueno, es un disco bastante camaleónico. Tiene reggae, flamenco, ska, rock, hay un house también. No sé, es un disco bastante variado, ¿no? Y creo que esta denominación pues le venía muy bien, ¿no? El camaleón canalla. Si la música es camaleónica, ¿Caldito es canalla? Bueno, de algo hay que vivir. ¿Cómo comenzó este idilio con todo tipo de músicas? Bueno, pues comenzó un poquito, me fui de muy pequeño de casa y esto, y empecé a viajar para arriba y para abajo, siempre con la guitarra. Me fui a Sevilla, estuve por Madrid, en Barcelona, luego fui a Suiza, Alemania, en fin, un poco por todos lados, ¿no? Estuve también en Sudamérica. Y bueno, fui absorbiendo de todos lados un poquito, ¿no? Y al final, pues, claramente está ahí en mi trabajo, ¿no? Es una parte de mi trabajo. Y de todos los palos, ¿en cuál te encuentras más cómodo? Bueno, pues yo el flamenco lo viví muy de pequeño así, ¿no? Y es un poco mis raíces, ¿no? Entonces es lo que me sale más naturalmente. Pero a gusto me encuentro quizás en todos lados, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, pues me encuentro a gusto en cualquier parte. Cuando uno de pequeño vivió el flamenco y ahora se encuentra pues con el reggae, con el funky, ¿tiende a fusionar, tiende a mezclar o son cosas, o se puede hacer diferente? ¿Se puede hacer el funky, el flamenco, Sí, flamenco, el yo creo soul? Sí, yo creo que se puede hacer todo. O sea, yo creo que cada artista tiene derecho a hacerlo como él lo crea, ¿no? Como él lo viva, ¿no? Y claro, yo también veo muy positivo que haya gente que mantenga el flamenco puro, ¿no? Porque son cosas que no se deben perder, ¿no? Igual que la música clásica o igual que el jazz, pues es lo mismo, que hay gente que hace jazz moderno y hay gente que hace jazz y mantiene lo antiguo, ¿no? Yo creo que el flamenco también es así, ¿no? Que es una música que está viva y que tiene que crecer. Entonces, a lo mejor dentro de 20 años se estudiarán palos que serán a lo mejor flamenco, reggae, porque hay mucha gente que ha elegido ese camino, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor ahora parece eso muy loco, pero nunca se sabe, ¿no? ¿Y Caldito, por qué camino va? Pues yo creo que practico los dos caminos, ¿no? Me gusta mucho también estudiar lo antiguo, ¿no? Y mantenerlo lo antiguo, y siempre pues hago algunas canciones así, ¿no? Pero bueno, también estoy muy escuchando lo último que se hace. Pero a mí esa respuesta no me sirve porque esa es una respuesta muy comercial. Yo digo, cuando Caldito está en la intimidad con sus amigos, en esas fiestas particulares, ¿qué se canta? Bueno, hombre, yo creo que hay pues esto mismo, lo del disco, pero a lo mejor más acústico, ¿no? Con guitarra flamenca. Pero igual a lo mejor termino una grabación en un estudio y cogemos guitarra eléctrica. No, yo digo cuando te pones unos vinitos a las 4, 5, 6 de la mañana. Hombre, bueno, eso es ya más ¿Qué te concreto. sale? Hombre, yo creo que flamenquito y sí, un poco de todo también, pero más flamenquito. Sí. Las músicas tienen aires diferentes, tocan estilos diferentes, y las letras, ¿qué es lo que cuenta Caldito en sus canciones? Pues bueno, las letras son historias cotidianas, ¿no? Me gusta mucho hablar de gente que está al filo de la navaja, un poquito truanes, gente nocturna también. Bueno, hay canciones también que hablan del amor, del desamor. Pero bueno, yo soy un poquito... Canalla. Canalla, sí. Canalla. Sí. Y entonces, bueno, hay bastantes cosas autobiográficas, lógicamente. Habiendo recorrido tantas tierras, además, habiendo conocido a tantas personas, pues no habrá historias que contar, digo yo, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimas historias y bueno, también la historia es contarlas bien, creo yo, ¿no? En el caso de Caldito, tanta era la ilusión, la intención de compartir la música con los demás, que dijo, bueno, pues si no me quiere nadie, yo me organizo mi bar y así tengo donde cantar. Sí, bueno, tuve una época ahí en Madrid que abría un bar de copas, ahí se llama el Bourbon Street, está todavía abierto, en Malasaña. Y bueno, pues es una época muy bonita, ¿no? Tocaba ahí, contacté con muchos músicos de la época aquella también.
con Ángel Venancio, que estaba con Manolo Tena. Y bueno, sí, fue una época muy bonita. Actuaba cuando quería y un día dije, bueno, me dedico a la hostelería o me dedico a la música, ¿no? Elegí la música, obviamente. ¿Cómo llega la grabación de este Camaleón Canalla? Bueno, pues este disco llega a raíz de que empiezo a colaborar con Juanjo Pizarro, que estaba en Pata Negra, que estuvo en La leyenda del tiempo de Camarón, ayudando a Ricardo Pachón, ha estado con Descondó, Reincidente, Maita Vendecá, en fin, es un productor camaleónico también, creo yo, ¿no? Y a raíz de empiezo a trabajar con él, pues el trabajo ya va tomando consistencia y ya se interesan varias discográficas y ya pues nos lo tomamos en serio hasta que hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué sensación produce de pronto escuchar pues Johnny Fritanga por todas las emisoras de radio? Bueno, pues para mí es un placer, una sensación que me llena de gozo, ¿no? Lógicamente, entras en los sitios y la gente baila tu música y eso yo creo que es lo mejor para un músico, ¿no? Estoy viendo que hay 2 señas de identidad que aparecen en cualquier esquina del álbum y que ustedes lo pueden comprobar en persona, que son las gafas y el sombrero. Y el sombrero. Y un poco, bueno, la camisa de Lunares, aunque no está en el anagrama, pero sí, también. ¿Promesa o gusto? Pues no, es un gusto. Yo creo que es también una manera de describir mi música, ¿no? Con mi aspecto. Pues eso, los lunares más flamenquitos, el gorro puede ser Blue Brother o de Patriarca Gitano, las gafas de ron, no sé, un poquito eso, también es camaleón, ¿no? Además de, bueno, pues de esa experiencia de público que pudo adquirir en su propio hogar, ahora llega el momento, ahora ya con el disco en el mercado, con la música sonando y teniendo ese público que ya la tararea, llega el momento de las actuaciones. Sí, bueno, empezamos el día 23, empezaremos en Valencia ya una gira. Muy bien. Y bueno, estaremos el 26 creo que en Almería, luego iremos a San Fermín. Y esperamos estar muy pronto aquí también en Asturias, lógicamente. No nos puede dejar sin esa oportunidad. No, eso está claro. Ahí ya contacto y yo creo que... Ahora vino para dejarnos la miel en los labios, ¿no? Yo creo que sí, que estaremos aquí muy pronto. La música de Caldito, ya ven ustedes cómo suena en esta gran manzana también. No podíamos desaprovechar la oportunidad de su visita a Asturias para que estuviera con todos nosotros este ratito. Su Johnny Fritanga y sus otras melodías. Según el momento y el espíritu con el que nos encontremos, seguro que va a haber una canción de Caldito que nos venga a venir, que nos vaya bien. Yo creo que sí. Yo creo que es un disco que está muy vivo, muy divertido y antidepresivo totalmente. Y con tantas experiencias seguro que en alguna canción nos vemos reflejados. Yo creo que sí, yo creo que es a ser posible que sean en las buenas. En las buenas, ¿no? Sí. Camaleón Canalla. Bueno, pues si les gusta la música, yo sospecho que les va a gustar. Caldito, gracias por este rato. Bueno, muchas gracias a vosotros y un placer y un saludo a toda la gente que nos está viendo, por supuesto. La Gran Manzana. Quédense con este ritmo que vamos a tomarnos un pequeño descanso, pero volvemos enseguida. Johnny Fritanga, tú sí que tienes la máquina en grasa. Johnny Fritanga, yo te lo digo, no la engañes más. Rendida en tu brazo le dices mi vida, yo soy solo. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí y estamos además en compañía del maestro, nuestro maestro de asturiano particular, Chema Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros? Estupendamente. Y dispuestos, ya ves que siempre que tú llegas, bueno, cuando tú no estás tan bien, pero en fin, eso no importa, con papel y lápiz, ¿eh? Sí, para ir tomando nota. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer, Sonia. Tenemos... No, a mí no me mires que yo tengo memoria. Sonia es que no tiene memoria, yo sí la tengo. Hombre, lo apunta todo. No cuentes eso de mí, hombre. Eso no es malo. Por favor. Tienes otras virtudes. Ah, bueno. 2. Entonces vale. No hay que fiarlo toda la memoria, ¿eh, Alex? Porque a veces falla. Tenemos palabrinas, tenemos lugar y algún email que contestar, ¿no? Sí, a ver si nos da tiempo a todo porque tenemos unas cuantas cosas. Pues vamos a intentarlo. Abrimos las puertas de nuestra escuela especial, nuestra escuela de asturiano con Chema Vega. La Consejería de Educación y Cultura les ofrece este espacio.
¿Qué te parece, Chema, si comenzamos por una palabrina? Venga, Resultó difícil. ¿resultó difícil? Resultó difícil. Yo Y tengo- yo creí que iba a ser fácil, fíjate, Sí, cuando la la que vi. yo pienso no me ha vuelto a mí muy difícil, ¿eh? Compruébalo. James Corrigos en las calles de la Gran Manzana preguntando por lo que significa borrina. La borrina Sí. es un animal. Borrina, la borrina. Borra. ¿Y la borra? ¿Qué es la borra? Pues la borra es lo que queda de residuos de alguna cosa de eso. Vamos a ver, paisano de Gijón. Paisano de Gijón. Dilos a estos franceses que ye la borrina. ¿Cómo? Pero bueno, Ni idea. ¿sabes lo que ye la borrina? La borrina me suena, pero no sé de qué es. Es embable o algo así. Sí, de embable. Galicia, borrina, algo así como del campo agrario, algo así. La borrina. Sí. Pues no lo sé, ¿eh? No lo sabe, ¿eh? No. ¿Y ya asturianín de verdad? Sí, se nací en Cangas de la Arcea. Hombre, la burrina, pues... Aquí en Grado decimos una burra, Borrina, no burrina, borrina. ni idea. ¿Y usted me puede explicar dónde puedo comprar un poco de borrina? Pues no te No, usted no sabe lo que es borrina. No lo sé. No, vamos a ver. Entonces aprenderíais a saber lo que significa la borrina. No sabe lo que significa la borrina. Este espiraron el día que se dio esto en el instituto Saloyo. No sabe dónde hay borra ni nada de eso, ¿no? Borra, La borrina. Sí, borrina. ¿Qué es eso de la borrina? ¿No sabe lo que es la borrina? No. Pues ¿sabe qué hay que hacer cuando no se sabe? Dir, Preguntar, ¿no? preguntar o de ir a la escuela de Bable de Chema Vega, en la Gran Manzana. No esperábamos que fuera tan difícil, ¿verdad? Porque además en Xixón estos días, precisamente, por las tardes, hubo borrina. ¿Eh? Hubo. Entró la borrina. Y en Y Oviedo hoy por por las la mañanas. mañana. En Oviedo por las mañanas. Bueno, hubo gente también, hay que clavar una pica en Flandes en favor de algunos, que llamaban, decían borra a los pozos, sí, la borra a los pozos Es de... cierto, porque y antes es- se tomaba el café con la Manga. manga de toda la vida. Pues vamos a ver si desfacemos este entuertu, ¿eh? Vamos a ver si desfacemos porque la borrina parecía no es fácil, pero bueno, y un diminutivo de borra. La borra llámase a los pozos de los líquidos, a los restos de sustancias, a lo que suelten los jerseys, les flores, los árboles, también al cebu de la pesca, a la ovella xoven y a la fonte que hay que tiempo que agua, que está como con los posinos. Pero los pozos de las botellas, un sello llama madre. Eso, y la madre. Y la borrina, que hay un diminutivo de borra, y propiamente, y voy a hielo porque hay una definición, y la masa de vapor de agua en condensación que se acumula a ras de tierra o de la mar. Es decir, y esa especie de nebluca que entra por suelo, que entra muy baja, ¿no? Eso y el celache lo llaman en algunos sitios también. Eso y la borrina. La borrina más típica, y yo vi muchas veces, y supongo que ustedes también, en las películas de la Hammer, Sí. que yo soy Sí. un fan de la Hammer, no sé por qué lo llaman serie B, sí, un terror, pero bueno, a mí encántame. Bueno, pues ahí, en los cementerios estos góticos que saca la Hammer, pues meten la borrina, eso y la borrina. Y de borrina, pues borrinada, que es el borrín o la nublina, y borrinoso, que está con borrina, como estos días últimos. Estupendo. Pero es muy bueno, te conservas muy bien con eso. Sí, dicen que... ¿Sí, tú crees? Sí. Sí, sobre todo por las mañanas, la de por las mañanas. ¿No ves, Sonia, qué lucida está? De por las mañanas. Yo la de muy amanecer. Es de verdad. La humedad Por es cierto, muy buena para los huesos. Tiene muchas cualidades y entre ellas es la generosidad. Déjame el pañuelo, que me encuentro yo así como un poco hoy. ¿Ah, sí? Oye, pues no sabes que te lo voy a entregar encantada. Sí, porque tú sabes el calor que me está dando. Me parece que como que me falta a mí algo. Toma, corazón. Como que me falta a mí Mira, algo. llevamos todos algo azul. Sí, Fijaste, pues venimos, ¿no? muy... Como que me falta a mí algo. Ah, claro, te falta el conjunto para Eso. luego lo de la fiesta. Claro, hombre, claro, es que hay que aprovechar. Ay, El ¿cómo que no llora está? no va de fiesta. No es de Folicia. Ya lo veía ahí muy guapo. Pues estaba yo un poco acalorada. Bueno, pues seguimos. Tenemos borrina, tenemos un lugar también, un topónimo, que además Chema Vega ha querido recuperar hoy porque te han preguntado por él. Sí, unos amigos de Urbiés, precisamente, que ya viéramos aquí hay una temporadina,
pues pregúntenos por Urbiés. Urbiés ya lo vimos conjuntamente con otros topónimos de la zona de Mieres, que nunca nos olvidamos aquí de Mieres. Pues eso, saludamos como si estuviéramos aquí en Iberoamérica. Buenas noches, Mieres. Buenas noches, Mieres. Pues Urbiés, recordemos, Collacios vamos a hacer de Mieres, acuranza. buenas noches. Collacios de Mieres, Collacios de Urbiés, y un antropónimo, un nombre de paisano, un nombre de Astur romano, de mierense antiguo, que tenía mucho poderío y seguramente tenía en la zona pues muchas posesiones. Y el nombre de él era Urbilius. Como todos, ese era pariente de los otros. Urbilius, por evolución vocálica y consonántica. No había ninguna mujer rica en esa época, ¿eh? Pues mira. Porque Pues, son todos terratenientes. Claro, pero no es porque fuera o no fuera, es que era la época en donde las mujeres no daban nombre. Alguna bilba rica habría. Ni viudas. Lo que pasa que el machismo imperaba hasta en el Imperio Romano. Y eso que los astures, bueno, muy para allá, fueron un matriarcado. Mira Catilina, ¿eh? ¿Cómo se las gastaba? No, Catilina era un paisano. Continuamos nuestro recorrido. Yo no sé si quieres que contestemos algún email, hacemos una nueva... ¿Tenemos tiempo? Tenemos una palabrina más. ¿Vamos a por ella, Chema? Vamos a por ella y si tal caso los emails dejémoslos... Para el final, por si acaso. Para el final. Me parece muy bien, porque además esta palabra es muy sabrosa. Rucar. ¿Usted sabe lo que significa o lo que es el hecho de rucar? Sí, rucar es cuando uno le hace una cosa mal hecha a él y dice que ruque. Que ruque, ¿eh? Sí. ¿Y cómo ruca? Mordiendo para adentro. Lo rucar, mira, ahora. Esto, yo ruco, este caramelo lo rompo y es rucar. Y si decimos que aquel hice el rucar bien rucado, ¿qué estamos diciendo? Eso ya es otra cosa ya. Sí, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que lo hiciste tú rucar a él? ¿A qué? ¿Otra persona? Meca, que lo hicieron tuviste, rucar, que lo tuviste jodiendo bastante. ¿A usted le gusta rucar o le gusta que ruquen? Hombre, me gustará más rucar a mí, ¿no? Depende de lo que se ruque. Claro. Pero claro. Bueno, ¿y entonces qué es rucar? Ah, no sé, dicen que no sé, rocar, así de golpe, no sé exactamente lo que quiere decir, ¿no? No, es que usted dice que me gusta rucar a mí, que ya rucar. No, pero vamos, dice que es mejor rocar que no que ruquen. Masticar. Bueno, más o menos, muchas gracias. ¿Sabe cómo rucan los animales? ¿Cómo lo hacen? Coño, mordiendo. Mordiendo, ¿y qué muerden? Pues hierba o carne o lo que... ¿Eso y es rucar? Sí, claro. Rucar. No sé, por aquí hablamos como comer o algo así. ¿Sabe lo que es rucar? Comer. ¿Qué significa rucar? Comer. Estar picando. Bien. Y si coges y dices, yo aquel hice el rucor, hice el meco, hasta que rucó todo lo que pudo. Que lo jodiste, vamos, que tuviste... Bien. Y si, por ejemplo, yo dijera otra expresión como aquel a cualquier sitio que vaya, coge y ruca. Que un gorrón. Bueno, un gorrón, que ruca, bueno. Bueno. Yo, como no lo sé, siempre pregunto al mismo, al maestro, Chema Vega. Bueno, bien fácil, bien fácil. Ya vimos en lo que va de curso unos más de 100 términos, y de algunos de ellos vimos que tenían de algunos de ellos significados. Este y uno que tiene varios significados. O sea que, si queréis, apuntáis menos Alex, que tiene buena memoria. Rucar y arrancar a cachinos pequeños de algo de comer, ¿no? La gente no lo va a entender así, pero si tú les dices que rucar es lo que hacemos todos con el turrón duro en Navidad, lo entendemos todos. Muy bien, ¿ese hay otro significado? O con los hablanes. Y también desgastar con los dientes un hueso. Cuando comes un bompito de calella, hay los que ruquen hasta la huesera, ¿no? Mascar también los que haciendo ruido. Bueno, con el turrón pásate lo mismo. Comer mucha comida y muy aprisa, eso también es rucar. Y, alguien lo ha dicho ahí también, molestar, rucar la pata, cafiar. Esos galanes que se ponen pesados en la romería,
después de beber muchas botellas de sidra con esmoces. O esos moces que te están dando la coña toda la noche. O también esos moces. Llévame, llévame. Como... No hay que ser machista. No. También aprovecharse de una situación, de una persona o de un puesto de trabajo. En el caso de una persona, que sé yo, el típico viudo o viuda, que se casen con ellos, parrucallos desperres. Hay una canción que dice: caseme con un viejo por la moneda. Ah, no, pensé que era la de moneda. Esa no la olvidamos nunca más ya, ¿eh? Esa no se olvida. Aprendimosla bien. Y también, bueno, aguantar una contrariedad, rucar. Es decir, si Alex me falluna, yo ruco una venganza, ¿no? Digo Alex por poner... No, a mí pues méteme donde quieras, que yo quedo bien en todos los lados. Y también, bueno, pues rucar, lo que decía un mozo ahí al final, y comer en general. Comer en general, dice rucar. Y gorronear. Estás rucando algo a otro, ¿no? Rucar. Por algo decía yo que era una palabra sabrosa, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el... No, si unos llevamos la fama, otros cardáis la lana. Pues así están las cosas. Chema, ¿qué te parece si, para no hacerlo de una forma acelerada, guardamos las respuestas de esos emails, amigos, en la próxima clase de asturiano? ¿Te parece bien? Sí, decir que vienen de Castillo Bernueces en Sisión y también vienen de Ubieu, Pachi Gutiérrez. Pachi. Y María. Y María. El próximo jueves tendrán respuesta en esta clase de asturiano con Chema Vega. La Consejería de Educación y Cultura les ha ofrecido este espacio. Ustedes habrán visto llegar a Alejandro, bueno, pues un tanto agitado, venía directamente de una inauguración y está intentando ponerse lo más elegante posible, más lo veo difícil, para acudir a una fiesta. Y Alejandro, por favor, sí. ¿O nos cuentas todos los detalles? Pues mira, fui a la presentación porque los cines ya se han inaugurado hace 8 o 15 días, pero hoy era la presentación oficial. ¿Los cines? ¿Los cines? ¿Qué cines? Los de la Warner en Parque Principado. Anda, caramba, cuéntanos detalles. Cuento. Entonces ya las salas ya eran comerciales, pero hoy había que hacer una presentación oficial, entonces vino las personalidades, vino el director de la Warner de Estados Unidos, los de aquí de España, entonces fue un evento que todavía está, porque en estos momentos se está proyectando, había 3 películas para proyectar, a escoger, a elegir, y estaba Juerga de Solteros. Ajá. Luego va a haber una cena, que es en cuanto acabe, me voy a pegar el piro para ir, y mañana ya les contaré. Y entonces, pues bueno, pues tenían, pues lo de siempre, aparte del cóctel de bienvenida y la presentación, una maestra de ceremonias que era Lucía Hoyos, y tenían a 2 invitadas especial, que era Marian Camino y Raquel Rodríguez, ex Miss España. Y entonces, bueno, pues yo estuve ahí y les voy a contar un poquitín lo que es, cómo fue, y no pude acabar el reportaje porque me he venido deprisa y corriendo, pero mañana les cuento el final. Pues vamos a verlo. Amigos de la Gran Manzana, hoy nos encontramos en Parque Principado y aquí donde se va a celebrar la fiesta de inauguración de los cines de la Warner. Están todos los preparativos ya, solamente faltan los invitados, nosotros somos los primeros y vamos a enseñarles un poquito cómo es antes de... A medida que vayan llegando los invitados, nosotros los iremos grabando y, cómo no, a 2 estrellas que vienen de hacer de madrinas. Pero acompáñenme. Está todo preparado para que la gente venga aquí a la sala VIP y los hemos cogido en plena tarea. Todavía no han llegado los invitados y nosotros nos hemos adelantado. Vamos a ver lo que se denomina en estos cines la sala VIP. De las 17 salas con las que cuenta este complejo cinematográfico, podríamos llamarlo así, estas son las especiales, o sea, una sala con palcos donde ustedes pueden ver que tienen espacio suficiente para sentarse y poner las consumiciones, porque durante toda la proyección pueden traer las copas o la bebida que tengan y entonces ustedes se sienten, yo voy a hacerlo ahora, se sientan aquí, ven la película tomando su copita y, como ven, espacio suficiente para disfrutar de la película y, cómo no, de la compañía. Todos estos con el coyote, aquí el conejito, ven aquí, conejito, ven, que hace mucho que no toco un conejito, ven aquí.
La verdad es que me siento un poco niño. Cinecito, ven. Ven aquí. Este es Cinecito, o sea, la estrella, entre comillas, de esta fiesta. Sí, tú. Y vamos a ver... No eres la estrella. Bueno, no, evidentemente la estrella soy yo. ¿Ves? Es inteligente, Cinecito. Piolín, ven. Mira, tenemos aquí a Piolín. Mira. Y vamos a ver al gato Silvestre, evidentemente. Silvestre, ven para acá. Claro, si está Piolín, tiene que estar el gatito. Mira. La verdad es que da gusto estar así porque uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Como está con... Ven aquí. Deja de tocar. Ven aquí, vaquita, ven aquí. Mira, esta es una vaquita muy sui generis, no es como la nuestra, pero mira, se acaba de comer palomitas. Mira. Estás un poco desvergonzada porque tienes las ubres al aire. Amigos de la Gran Manzana, me encuentro con dos grandes bellezas. Lo primero, felicitarte por tu maternidad. ¿Qué tal la criatura? Pues he hecho un machote ya enorme y la verdad con pena de dejarlo en casa, pero bueno, está con la abuela. Es tu primer acto oficial, ¿no? Pues la verdad es que es mi primer acto oficial y ya te digo, que cuesta un poquito, pero encantada. Marian, dime, Miriam, dime, ¿cuándo? Deseando estoy. Porque ayer estabas en Madrid en la presentación, en lo de Chopar, en lo del Teatro Real. Los niños, sí, por la leucemia. Y dime, ¿qué? ¿Para cuándo vas a hacer a María Ángeles ya abuela? Bueno, es que mi madre está deseando. Yo cuando Dios quiera. Estoy deseando, de verdad. Y además lo voy a gritar a los cuatro vientos porque me hace mucha ilusión. Últimamente a la familia Camino le está gustando mucho Asturias porque hace 15 días estuve con tu hermano Rafa y con tu hermano Francisco. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Asturias? Hombre, Asturias tiene que... Está aquí casi mi cuñada, Natalia, es de aquí, ella, de Oviedo. Íntima amiga mía, o sea que no me la vendas. Pues no te la puedo vender porque es que no hace falta venderla. Es una chica estupenda y no hace falta venderla. Oye, tu hermano ahora me comentó que se marchaba para Quito. ¿Qué tal allí? Sí, muy bien. Ha salido a torear ahí unos festivales y le han salido también otras corridas y muy bien. Bueno, espero que cuando seas futura mamá me lo comuniques a mí el primero. Bueno, lo intentaré. A ver si no se filtra antes porque las noticias vuelan. No, pero si tú me llamas, seguro que no se entera nadie. Vale. Oye, muchas gracias y pasarlo muy bien. Y otra vez enhorabuena. Oye, por cierto, ¿vas a tener más niños o te vas a quedar solamente en uno? No, hombre, me gustaría tener más y que la natalidad creciera en España, que está baja, pero bueno, por ahora hay que disfrutar del primero. ¿Qué salió? ¿Peleón como el padre o guapo como la madre? Mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Sí. Eso fue algo de... La inteligencia del padre y la belleza de la madre. Pues nada, nos conformamos. Gracias a las dos. Gracias. Con todo nuestro cariño mandamos un saludo a todos los que ven La Gran Manzana. Chao, un besito. Muy bien. Qué alegría estar aquí. ¿Qué hace una andaluza aquí en el norte? Pues mira, desde luego el norte me encanta porque la verdad mi tierra es muy bonita, pero tanto verde no tenemos. Entonces yo aquí, ¿verdad? Se respira como un aire estupendo. Bueno, dime, ¿qué estás metido ahora? Porque televisión, series de televisión. Bueno, dime, aparte del amor, que sé que te va fenomenal y que no me vas a contar nada. Qué suerte, que tú lo sabes. No me vas a contar nada. Eso. Dime, ¿eso qué quiere decir? ¿Que sí que estás bien o que no me vas a contar nada? No te voy a contar nada. Bueno, ¿por qué no? ¿Para qué? Con lo bien que estamos aquí con todos los muñecos, con Bubuni... Bueno, por cierto, ¿qué película infantil te gustó a ti así que te dejó marcada? Todas. Bueno, todas. Te lo juro que yo veía... cuando Bambi... Yo lloré con todas y con llorar, vamos, siempre. ¿Y ahora con qué lloras? Pues ahora lloro la vida, que es muy mala a veces. No te quejes, Ay, sí, es verdad. Pero ustedes fíjense qué pedazo de cuerpo me tiene y encima se queja. Bueno, dime, ¿qué vienes a hacer? No me digas que me vienes a buscar a mí, porque mi teléfono ya lo sabías, me podías haber avisado. Ya es verdad, porque sabía que ibas a estar aquí, yo venía y he dicho, ¡ay, mi vaquita, ¿dónde está? Toma. Bueno, dime, ¿qué vienes a hacer? Vengo a presentar estos magníficos cines, ¿no? Además yo creo que siempre que se abre una sala es abrir esperanza, magia e ilusiones a la gente, ¿no?
Como me gusta tanto el cine, hijo, me encanta. Y esto para mí es un privilegio. Ahora dime, ¿cuándo te vamos a ver en la gran pantalla? Ay, eso también quisiera saber yo. Pero hice una película con Pedro Zancajo, un director novel, junto a Óscar Ladoire y a Carlos Sobera, Elena Nieto. Y estamos esperando que se estrene, mire usted. Muy mona, mucho acento, pero es que no me cuentas nada. Me voy a mosquear. Pero si es que ya me gustaría a mí lo de la película, te Bueno, juro pues a ver, que me dime encantaría. proyectos. Pues mira, un proyecto muy bueno. Aparte de liarte conmigo, que sé que lo estás Pero deseando. tú no lo digas, que entonces se entera todo el mundo. Bueno. Pues también mi pareja televisiva, que es Javier Cárdenas, volvemos este año otra vez al Casi Todo a 100 en Telemadrid, estoy contentísima con eso, y luego pues también voy a hacer una cosita en la serie Paraíso, de Javier, dirigida por Javier Elorrieta. También tú estás mejor. Hombre, es que soy más joven, más guapo. Sí, es verdad. Una cervecita, que estamos acalorados o algo. Qué calor, ¿eh? Bueno, eso es porque estás a mi lado. Yo te iba a decir, tú eres como una estufa, pero me he callado. Pues dilo. Es verdad. Bueno, te voy a dejar, no te voy a monopolizar más y ya nos veremos luego. Gracias. Claro. Oye, Gracias. mándanos un saludo a los chicos de la Gran Manzana. Ah, claro. ¿Sí? A ver, me voy a dar la vuelta. ¿Para qué? ¿De espalda? Para que... Vamos allá. A los chicos de la Gran Manzana un besazo enorme, que seáis muy felices, muy buena gente y que viváis muy contentos siempre. Un futbolista del Oviedo, Danjou, dinos, ¿cuál era tu película favorita de pequeño? Bueno, de pequeño es que no se llama igual en francés que en español. Pero Bambi es Bambi aquí y en Francia. Sí, Bambi que es muy bueno, sí, seguro. ¿Lloraste cuando veías la película? Sí, creo que llevamos todos, ¿no? Sí. Y ahora de mayor, ¿con quién te gustaría hacer una película? No sé, este pequeño que se llama Piolín aquí, me gusta, sí. Es que yo tengo 2 niños a casa, que bueno, estoy todo el día con esto acá a casa. Pues nada, el señor que estaba hablando así, que era fuerte, de bigote, era Millar Orts, que es el presidente de la Warner Bros. Internacional. Ajá. Y el señor que estaba anteriormente era Tomás Naranjo, que es el director de la Warner Bros. Para aquí, para España. Y luego estaba Carlos Abad, que es el director general de Sogecable. Que vaya ambientazo que Bueno, había, ¿verdad? vamos, ¿por qué te crees que tengo la gana que tengo de acabar para encontrarme Caramba. con Lucía Hoyos, con Mariana y con Raquel? Bueno, me están esperando. vaya fiesta que Sí, se la verdad habían es que se quedaron un organizado. poco tristes cuando yo me venía, pero Te el estarán compromiso es echando el de compromiso menos. y bueno. Bueno, hombre, yo sé que ellas son estupendas, pero los amigos de la manzana... Eso sí, se lo merecen no todo. se abandonan Como así dije como yo, así, no me ¿eh? puedo quedar porque a vosotros los tengo más veces, a los amigos de la Gran Manzana no, con lo cual que me he venido. Para que vean lo que hago yo por ustedes, que me vengo aquí pudiendo estar ahí, no me lo agradecen. Ni bombones, ni flores, ni botellas de champán, ni nada de nada. Señores, denme unos minutos que por lo menos voy a darle unos besitos a ver si la cosa compensa. Volvemos ahora. Estoy segura que esta vez lo haré por ti porque lo siento, porque tú me das como lo caliento. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Pues ya que estamos en ambiente, ¿qué les parece si le echamos un ojito a esas revistas, a ese corazón y a esas novedades? Vamos allá, Tiempo de Corazón. Elige tu sueño. Un corazón que ha revisado y a fondo en esas portadas, Elena Tamés. Elena, Hola. ¿cómo estaba el kiosco? Pues bien, repleto de noticias y bueno, se repiten un poco todos, pero de todo, traigo de todo. Pues cuéntanos, chica. A ¿cómo ver, está el empezamos asunto? con Hola, entonces, ¿no? Hola nos trae en portada a una exclusiva. Cayetano Martínez de Irujo y su joven novia mexicana esperan mellizos para el próximo mes de agosto. Bueno, que ya sabe todo el mundo quién es la que sale con Cayetano, aparte de la mexicana, ¿no? Que se rumorea. Es la chica que hace la obra de teatro La novia del príncipe.
Eso no lo pone en la revista. Pero, es que, a ver, pero tú no me acabas de ver en el reportaje Ya, que yo, aparte ya, en vez de hacer los presenciales que hago con las personalidades, luego hablo con ellas. Me pasa que, bueno, pues... Ahora, sigue. Ya, claro, yo no capto las noticias ahí en Ahora, primicia, sigue, a tengo ver. que conformar con... Bueno, pues nada, ella se ha ido a México, ya se fue a México en cuanto se enteró de su embarazo para estar ahí con su madre y eso porque Cayetano anda muy ocupado con sus... Aferes. Caballos. Con sus caballos. Anda muy ocupado con montando. sus yeguas. Montando. Y nada, y entonces pues Se eso. dedica a la monta. Pero de todas formas, él asegura que está con ella en todo momento y que han decidido juntos tener el hijo. No te van a decir que le está poniendo los titiririt. La hija, que Ya, también tuvo ya. espabilada, ¿eh? En fin, bueno, no sé. Luego sale Dicen Rocío que Carrasco. el cuernudo siempre es el último que se entera, ¿no? Bueno. Lo hice con pena. Dice es el último que se entera. Hombre, es que si se entera el primero ya no hay cuernos. Que, a ver, Oye, Rocío hay Carrasco. gente que los aguanta muy Chus. bien. Que Pero me bueno, gusta vale, a mí la vale. agilidad mental de la Rocío gente. Rocío Carrasco, pues también ofrece una entrevista en exclusiva en la que dice que metió mucho la pata con Antonio David. Que no se tenía que haber casado con él. Es que se casó muy joven. Bueno, que gracias a Dios le ha dado 2 hijos muy guapos y por eso no se arrepiente, pero que metió la pata a de Cuya lleno. exclusiva cobró más de... Son 9 páginas y me parece que cobró más de 20 millones. Bien, a la página bien. Bien por página. Así yo también aireo mis secretos. No, pero pues arreglar tu ropa, te puse a empezar a quitar la ropa. No, Iban a llevar un 20 susto. millones. Iban a llevar algún que otro Bueno. susto. Sí, vamos, se van a quedar impactados. Bueno, dice también, que habló también de su padre, dice que no va a superar nunca la muerte de su padre, lógicamente que eso es algo que nunca se supera, pero bueno, que ¿Qué dice? se tiene que ir acostumbrando a vivir con ello. Y bueno, y está muy feliz con Fidel, y si consiguiera el divorcio de Antonio David, pues estaría encantada de casarse con él. ¿Dispuesta a casarse con Fidel? Sí, ¿Ha dicho? y a tener hijos con él, sí. ¿Y todo y Así lo ha todo? dicho. ¿Formar familia? Sí, lo que equipo pasa es completo? que el otro no le ha recurrido lo de la petición de separación del matrimonio. Entonces, pues bueno. A ver. El príncipe y Eva Sanu, que se han visto Ay, el en príncipe, París. sí, hombre, no cuentan mucho. Este fin de semana, pues porque te lo ya se cuento yo, se sabe han que son visto muy este fin de discretos. semana. Este fin de semana pasado se han visto en París, lo que pasa que ella, incluso cuando vio a los periodistas, los saludó, hola, buenas tardes, y luego estuvieron a la caza y captura, evidentemente. Pero es muy raro porque se despidieron, pero como que no se despiden como amigos. Adiós, adiós. Hija, yo me despido y me doy 2 besos. Pero no, como sabían que había fotógrafos, ni Bueno, eso. es que imagínate una fotografía tomada a esa distancia, que además no ves detalles. Cerca, la distancia cerca, Bueno, muy cerca. ¿La de quién? ¿La de los fotógrafos o la de ellos? La de los fotógrafos. Pero como no ves muy bien el detalle, los ves ahí arrumarse para un par de besos y bueno, los titulares en lo que se Seguimos, ¿con qué podrían seguimos, convertir. señorita Tamés? Pues vamos a seguir con 10 minutos. No me la entames, Tamés, no me la entames. A ver, con ¿Qué 10 es eso de minutos. entamar? Bueno, seguimos con 10 minutos. Ya me darás luego un curso de tu terminología. Asturiano. Seguimos con 10 minutos. Entonces, aquí tenemos que Ana Rosa Quintana es libre de salir con quien quiera. Toma, y de acostarse, y de trabajar. Y no, pero lo que nos cuenta es que pese a todas las acusaciones que dicen que ahora está saliendo con Miguel Temprano. No, Miguel Temprano es un colaborador de ella, un fotógrafo, es Bueno. fotógrafo del Lequio. Además, por cierto, Miguel No me viene lo mucho a creería Asturias, yo yo lo conozco. eso. Lo conocí cuando la presentación, cuando hubo aquí la elección de Top Model Elite, y se quedó sorprendidísimo de cómo iba yo. Dice, hacía años que no me sorprendía a nadie tanto. Dije, pues hijo, alguna vez tenía que ser la primera. Viene mucho a Gijón porque tiene familia aquí. Pero Miguel Temprano y Ana Rosa Quintana, Pa' nada, no me pegan nada. No, yo no me lo creería. Bueno, él es... Bueno, pero la gente es muy mala, ¿eh? La gente es mala, malísima, no, ya le malísima de la dijeron muerte. antes, bueno, le habían dicho también que con Antonio Hidalgo y... Pero es que es lógico, son colaboradores. A mí también me lían con Cristina Oro, luego con aquí Sonia Avellaneda, y dentro de poco, no, contigo no me van a liar. Bueno, pues nada. Con ella no, que tiene novio. Sí, tengo novio. Bueno, De momento. vamos a cambiar de noticia. Vamos a ver qué más noticias podemos comentar del 10 minutos. Pues que Alejandro Sanz y Heidi Mitchell, que hicieron una rueda de prensa para y presentar Heidi Mitchell, sí, bueno, que esperan muy felizmente la llegada de su hija. A él se le ve encantado, ¿eh? Él Sí, está él está encantado. un padrastro. Está radiante. Parece todo un padrastro. Yo creo que ha engordado y todo. Está Sí, ha engordado. entregó a la familia, este hombre. majo. Sí, 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 dice que es muy familiar. Está esperando a y- Manuela con ansiedad. Sí, Manuela. Qué nombre.
Bueno. Porque es muy castizo, No, dice bueno, es Alejandro, muy- y que por eso sí, les ha gustado no, dice tanto. que es muy español y que... Y bueno, y que... A Felices. ver que vea yo. Déjame que vea. El príncipe Carlos, nada, que No, ofendido cambiamos. Bueno, ¿quieres hablar Que de el príncipe Carlos sí, está es verdad. ofendido por las declaraciones que hizo su padre, padre. porque es que padre no hay más que uno, Sí. pero es que el duque de Edimburgo se las trae. Pero dice que no tiene carácter para ser rey. Eso, que mira tú qué El padre. pobre. Pero eso Con lo han dicho de él Pero, ya pero, muchas hombre, pero veces. diga tu padre, ¿eh? Hombre, carácter Pero ¿sabes a la por hora de qué? No, quedarse con porque una sola mujer. el otro es rey consorte. Y este va a ser rey, de verdad, y eso. Son celos. Profesionales, como tú. Raquel Mosquera, Como yo que sigue contigo. hundida, pero que sigue viviendo. Raquel Mosquera. Sí. Hacía mucho que no salía esta chica por ahí. Bueno, Ahora pero lo vamos, dicen semana. sí, vamos a cambiar a semana donde es la portada. La portada. La portada. Y bueno, supera poco a poco, peor que la hija de Pedro Carrasco, lo está llevando, normal, porque dice que esto es lo más terrible que le ha podido ocurrir en su vida. Hombre, Ha sido es que hay que un tener en cuenta que ella impacto convivía. radical. Que ella convivía. Claro. Rocío Y era toda Carrasco, su vida, no. era su pareja. Es que además así, sesgada de impacto. Bueno, pues también nos dice la revista que La Ana verdad Rosa es que- Quintana, bueno, esta es una... Sí, es también una- habla de Ana Rosa. Es un remake de dos entrevistas. Sale también la comunión, las primeras fotografías de la comunión de los duques de Huéscar, que sabéis que están separados, con Matilde. Y Toni Cantó. Y dilo de Belén Esteban. Bueno, nada, eso ya lo habíamos comentado el otro día y que dice que los 110 es una exageración. Sí, que no va por ahí la talla. Que no es tanto, pero bueno, ya la podemos ver en Antena 3 Otro y se Golden incorpora a One. su Una programa. cosa, Una cosa, dos cosas se puso. ¿pago o no pago la No pagó operación? porque le hizo la publicidad a la A la clínica. Ay, amigo, que a mí me han dicho, y no pagó. Y digo, pero a ver, ¿cómo se arregla esto? Es un intercambio, fue by the face. ¿eh? Pues by the face. By the face. O by the face. Ahora sigue lo siguiente, Pues porque lo bueno. siguiente es muy Ay, es fuerte. que se me olvidó comentarte una Ay, cosa cuéntame, de la cuéntame, semana. ¿qué me dices de Se semana? me olvidó comentarte una Ay, cosa. cuéntame, no me de dejes así con un desasosiego. Tu amiga Ana Obregón, la guapísima Ana Obregón. Vea cómo se nota que está cogiendo. Ay, ¿Por la- qué quieres para que te la lleve esta fiesta noche de bonita esta la noche. fiesta, eh? Venga, sigue, ¿qué le pasó a Ana? Bueno, pues nada, que está muy feliz con David López y que eso, que él está escribiendo sus memorias Bueno, pues- y que No son además... memorias, son vivencias, que Sus son vivencias, diferentes. sus vivencias. Bueno, pues te cuento, ayer se hizo en el Real de Madrid, en el Teatro Real, se hizo una gala patrocinada por Chopar y por José Carreras en beneficio de los niños. Entonces, ella es la imagen desde hace 3 años aquí de Chopar, y iba con unos pendientes y un collar impresionante. Estaba también mi queridísima Natia Bascal con un modelazo de Valentino de espatarrar. Iban todas guapísimas. Y luego tenía una cena en el Joy Eslava. Hombre, la verdad que ya pueden ir guapas porque es que se dedican a eso, básicamente. Bueno, Está todo el oye. día de compras. O sea, quiero decir... Perdona, o me sea, parece muy ¿cómo bien. estoy yo hoy? ¿Cómo estoy yo hoy? Me parece muy bien. ¿Qué te voy a dar? ¿Cómo estoy yo hoy? Estás guapísimo. Y yo me dedico a ello. Yo es que soy guapo. Ya. ¿Tú no sabes mucho bueno, inglés? Pero tu modelito no es de... Tampoco es de... No, pero voy a Oye, enseñar el modelito. Está porque bien, pero... Aquí para la chulería la mía. A ver, ¿dónde está el modelito? A ver, ¿qué lees aquí, corazón? ¿Qué lees aquí? Ferrucci. ¿Cerruti? No, Sí, o sea que sí. no es una tontería. A ver, espera, que lo coja la cámara. Que lo, así. Pero para ser de 1881 No, se perdona. conserva muy bien. Ay, ¿qué sabrá lo que es un caramelo? ¡Sigue! Sí, Bueno, a ver si me he vamos. crecido, llevo ahí martingadas. Ten cuidado, Alejandro, En que vas fin, a la gala y que- pero vas sin espera. rizos a este paso, ¿eh? A ver, Y seguimos. que se lleva muy bien, se me olvidó decirte que se lleva muy bien con su hijo Alex. Hombre, Que como se todas las lleva muy madres. bien. No, Es que que- se lleva muy bien él, David López, con su Es hijo que esto Alex. de contarle tu vida a alguien, pues estrecha mucho los lizos. A nosotros no los lo lazos, van a decir, no. A nosotros. A ver, venga. Bueno, y cambiamos a lecturas, que bueno, también la portada vuelve a ser otra vez Ana Rosa Quintana, que también ¿Cómo está esta mujer? está muy clara y muy liberada y muy Ahora, libre. lo que más nos sorprendió a ti y a mí fueron las declaraciones de Margarita de Inglaterra. Ah, sí, sí. Margarita de Inglaterra. ¿Qué Sí. dice Margarita de Inglaterra? Ponte Pues triste. dice que la deje morir como ella quiera. Bueno, ¿Y eso? Has visto qué temperamento tiene la nena, ¿no? Para meterse en la así. Pues sí, porque está con una enfermedad degenerativa y están todo el día que si para aquí, que si para allá, y ella dice que me dejéis morir, que quiero fumar, que quiero beber, que me dejéis tranquila ya. Tuvo una vida muy mala esta chica, a la sombra de su hermana. Muy mala, muy mala vida.
Pero muy mala. Y amores desgraciados. Sí, y cuernos. Y encima viviendo en Londres con esa niebla, con esa familia que tiene, que no sale uno a las derechas. Y ya dije yo, ¿para qué? Porque esta chica veraneaba mucho para allá, para la Martinica y por Guadalupe y por ahí, que tiene ella en una isla tiene bueno, tan mal de una vivía, casa. por la Martinica. A ver si tú te crees que en la Martinica y en San Martín viven todos bien. Pues no, también los hay pobres y también los hay que les da el ciclón. Bueno, pues resulta que están muy malas, muy malamente. Ahora que yo de irme, de comprarme algo en San Bartolomé, que es una isla más exclusiva. Y también trae la revista las fotos de la boda de Carlos Menem y la Bolongo. Y la supermodelo. Y la supermodelo Universal. superguapísima. La supermodelo. No es supermodelo, Oye, fue Miss Universo. Bueno, la pues Bolongo. esto, después de eso Bolongo. ya... Que Zulemita, porque sí, ella... ahí, ahora eso les te iba a cuento yo preguntar. todo. A mí de la Argentina me platicaron mucho. Resulta que él iba a casarse en una finca que tenía, pero por las cuestiones legales, tú y a mi cabecina digo, lo que quito de aquí lo pongo del otro lado, entonces resulta que le puso la finca a nombre de Zulemita. Zulemita es la hija de Zulema, su mujer, Sí, su exmujer. su ex. Entonces, Zulemita, cuando se separó de Carlos Menem de Zulema, la madre, pues era ella la que hacía los actos oficiales y todas las cosas, Ajá, con sí, Carlos Menem, acudía que con vinieron él, aquí a es España, cierto. sí, primera dama en sustituciones. Bueno, pues resulta que ¿qué pasó? De que murió un hijo y entonces la acusaron, la madre y la hija acusaron de que él había tenido algo que ver en el asunto, veladamente. Bueno, el caso es que dijo Zulemita, a mí me vas a hacer tú esto, me vas a poner una madrastra más guapa que yo y encima se lo va a comer todo. Dijo, tararí que te vi. Y entonces cogió y les dijo que les prohibió, porque lo había puesto a su nombre. Sí. Entonces tuvieron que casarse y marcharon todos a una carpa, a un campo de fútbol, a saludar a todos. 6.000 invitados, y tenían que ir en coche y todo. 6.000 invitados para ver al presidente casarse con ella, que iba muy mona, Carpa, iba discreta. señora Carpa, entonces. Bueno, no, 6.000 invitados estaban en el campo de fútbol. Ah, bien. Y luego los Pero invitados... para comer menos. 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 O sea, que esto era boda con público. Sí, La primera vez que lo veo. Pero además fue una boda como muy rastrera, aquí que diríamos en Asturias, porque era mucho churrasco, mucho carne, nada de menú delicatés como se suelen hacer estas cosas. Era un puñado de gente los que Oye, fueron. y los que no tenían derecho a cubierto, ¿hacían regalo también? Mira, a esta gente, ¿qué le No vas a tenían que regalar? hacer. ¿Qué le vas a regalar? Lo tienen todo. No tienen todo. ¿Y qué más salía? ¿Salía algo? Ah, sí, salía. Que se rumora, se dice, se habla y se comenta por París, que resulta que Carlota, la hija de Carolina de Mónaco, que últimamente está espollitando mucho, pero hasta el punto de que la vieron visitar clínica, porque quiere, como que yo creo que, vamos, que están diciendo que intuyen, que se va a poner tetas como la Belén. Porque ¿Quién? dice que tiene pocos. ¿La sí. hija de Carolina? Sí. Pues es una chiquilla. Por eso. Todavía no. Por eso, estas para que vaya cosas- cogiendo forma. Estas cosas requieren su tiempo Ya, para pero- llegar a su máxima expresión, ¿no? La pobre mujer que deje que la naturaleza haga. ¿Me lo estás diciendo a mí? Bueno, hombre, Yo no tengo, estoy yo. Habla Lisa. Yo. comparto contigo mis reflexiones. Ah, bueno, pues ya saben. ¿Ves? Como no se tiene todo, hija. Y tú ahí con lo bien que las tienes. Yo muy Vamos a puesta, tómbola, sí. anda, vamos a tómbola. No tengo nada que nos pones envidiar hoy en ni nada que tómbola. poner. Bueno, pues en tómbola tenemos, vamos a hablar con una chica, con una mujer muy especial con la que yo por lo menos he crecido en televisión. ¿Y qué se llama? Y que se llama Mayra Gómez Ken. Bueno, 1, 2, 3. Claro que 3. sí. Aquellos viernes. Aquellos viernes. Bueno, que nos contó, pues que está vamos muy a verlo enamorada mejor. de... Vamos a verlo. Vamos a verlo. Fuimos al médico, a un cirujano maravilloso, español, aquí en una clínica madrileña, y resulta que dijeron para el quirófano. Y después nos enteramos pues que tenía todo metido en la hernia, no quiero entrar en detalles, pero que hubiera podido haber un accidente muy grave en cualquier momento, que fue intervenido justo a tiempo, que se está recuperando fenomenalmente, ya está en casa. Es decir, que estáis vivos de milagro. Sí. Porque tú te vas con él. Sí. Eso no te quepa la menor duda. Lo tienes claro. Lo Yo por lo tengo menos lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro hace mucho. El día que Alberto te falte, te desmoronas por completo, Mayra. Oye, pues así da gusto, ¿no? Que hay amores que verdaderamente Además, él se perduran toda la dedicaba vida. al cine, lo tuvo que dejar por una enfermedad y la verdad es que lo pasaron muy mal porque él tuvo una enfermedad y entonces, bueno, pues Mayra estuvo ahí en todo momento a su lado, pues la verdad es que sí, eso es amor.
Como que tú y yo no que vamos a como tener. siempre contamos historias de rupturas y tal, y oye, ves que hay gente que realmente Pero aguanta decía Mariñas, enamorada toda su decía vida. Mariñas, Elena, si te falta, te desmoronas. Hombre, yo creo que Mayra Gómez Kem es una mujer que sabe afrontar la vida. Sí, hombre, pero decía en el respecto de que como tanto lo ayudó, tanto porque es mucho mayor Están que muy ella, unidos, están ¿no? muy unidos. Entonces, cuando te falta un apoyo así, pues evidentemente no... te lo duele, notas, te pesa. lo ¿no? notas. Hombre, es como Raquel Mosquera, mira cómo está, la pobre, Pero vamos, es que, a ver, no es lo mismo todo el Raquel día Mosquera. en su Raquel Mosquera peluquería, era porque es joven. Mayra porque lleva muchos años de convivencia con esta persona, con lo cual, venga, a ver qué más nos traes. Bueno, pues seguimos con Mayra y con una discusión que se desató, empezó un poco suave, luego se fue caldeando el ambiente con el tema de gente como Belén Esteban, Sí. que se supone que no es nadie y salta a la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es que lo veamos, lo que pasó en Tómbola. Veamos las imágenes. ¿Tú no puedes sentir más que desprecio por ese tipo de personajes Yo no frente al bagaje que tenéis desprecio vosotras? a nadie en esta vida y a nadie que intente abrirse camino en una profesión. Yo, lo Aunque único- sea vía maquinal. La gente elige sus vías, que no son las De mías. todas maneras, voy a decir Esa es una la peor cosa. de las Por esa vías, ¿eh? gente- A ver, Convengamos. Por esa gente lleváis usted aquí 5 años trabajando. No, de eso nada, Marina, de sí, eso ¿cómo nada, que no? Ernesto Neira. ¿Cómo que no? De eso Estáis- nada. Primeramente no. voy a decir una cosa. No, Antes de ha eso dicho nada. un adjetivo de niñata que para nada. Son personas, Mira, todo el mundo, perdona. que se busca dignamente... Perdona, Perdona, Neira, perdona, profesionalmente, Neira, hay te una voy a decir productora, una hay cosa. Bueno, cómo empezaba a coger herillo aquello, ¿eh? Sí, la verdad es que, pero es que hay un problema porque, por ejemplo, Ernesto Neira está haciendo también un programa en televisión española. Ajá. Pero vamos a aclarar las cosas. O sea, donde está trabajando Belén Esteban es una casa privada. Cierto. Es una televisión privada. Entonces tú en Cierto. tu casa metes a quien te da la gana. También es En verdad. televisión española no es lo mismo, porque es un ente público, con lo cual pagamos todos. Pero hay también que diferenciar. Televisión española compra programas, con lo cual el programa de José Luis Moreno está comprado a José Luis Moreno, con lo cual José Luis Moreno es el que corta todo el bacalao y lleva a su programa a quien a él le cree mejor. Bueno, pero eso, que es todo muy cierto, no quita para que algunos opinen que Belén Esteban estaba mejor en su casa que en la televisión. Bueno, a ver, pero si la directiva de la televisión considera que da audiencia y que tiene que estar ahí, pues estás ahí y se acabó y no hay más. Y hay sitio para todo, siempre y cuando lo hagas bien. Sí, eso es lo que dice Buena frase. Mayra Gómez Kem, que es Siempre una y cuando gran lo hagas profesional. bien y hagas Buena tu papel. frase. Dice que, oye, que Se los puede- que contratan mira, son libres de Se contratar puede a quien ser director quiera. de banco por Y- carrera o habiendo sido desde botones. Pues esto es lo mismo, porque si ponen, oye, todos los actores, ves que ves las primeras películas de Al Pacino y te dan revolturas de estómago de lo malo que era. Y es verdad. Bueno, Pues hay vamos que a dar- seguir viendo sí, porque vamos, sigue- vamos, vamos a seguir vamos. viendo. Vamos, que porque si no me sube el Sigue colesterol. la polémica un poco más, pero vamos a ver qué se parece, vamos, que El argumento va por aquí, ¿no? va Va en por esta aquí línea. y sí, se va resolviendo, vamos a ver. Como Jesulina, por citar un caso deleznable en el programa de María Teresa Campos, donde no se la entiende y han tenido que ponerle un foniatra. Pero Jesús, ¿Eh? pero bueno, Eso es lo entonces, de- pero la lo- culpa no la lo tiene Jesulina, censurable. la culpa la tiene la persona que la contrata. Ahí es donde yo voy a defenderme. O voy a Bueno, pero defender no nos a la ataques a persona. nosotros. No, pero si no vosotros. en concreto. Nosotros... Ah, Pero, tú a mí me ves... perdón, No. ¿tú a mí me ves bailando El amor brujo? Pues sí. Y te cagarías en mi familia No, si me vieses no, en no, un escenario. hombre, por supuestísimo. Dirías, ¿dónde Llévalo- va ese pero enano? la culpa, Claro, tú pues imagínate, es lo mismo, pero lo Jesús, mismo, Jesús, Ernesto. Jesús, entonces ¿Qué? me está colaborando de que la historia está fatal, porque yo en la vida te contrataría a ti para bailar. Corroborando, no, corroborando. Corroborando. Sí. Es que yo a lo mejor soy del sur, a lo mejor tú no lo has entendido o estás solo. Pues bueno, ese es el tema, que al Pues a final... Mariñas le iría muy bien lo de Oye. bailar el amor brujo, porque brujo yo bastante. Hombre, incluso, al final, incluso mira. Carmen también le iría bien. Al final, zapatero tus zapatos, ¿no? Bueno, que cada uno Ahora, tiene derecho a para contratar a aprender quien a hacer quiera zapatos hay que comenzar clavando clavos. Oye, Oye, si a, capando gochos aprende a si a capar. Jesulina le ponen el foniatra y aprende bien a pronunciar, pues oye, a lo mejor, veremos. también pues Claro. puede mantenerse ahí. Y bueno, vamos ya a ver el desenlace y como veis ya no llegaron a las manos, todo acabó bien. Sí. Mayra Gómez que intervino ahí suavizando la historia Muy y bien. vamos a verlo. Pues entonces, esa es la solución final. Después de la tempestad viene la calma. Pues mira, y yo así si se lleva el queda. calma no quiero ver nada. Ya está. Ya, total, ya lo solucioné yo, ¿no? Pues ¿para qué vamos a andar viendo? Se acabó. Ya estoy, que me tengo que marchar. Venga. Señores, ¿nos permiten
con estas historias del corazón vamos a continuar, por supuesto, con lo que en Tómbola vamos a continuar, pero ustedes tendrán que esperar hasta mañana. Espera, hasta mañana. ¿No me dejas cerrar el corazón? A Noelia y a Rebeca, que nuestras cámaras que se van hoy, y qué mejor que mandarles un saludo con corazón, por favor. Pues sí, señor. Noelia y Este es Rebeca, un que buen nos han acompañado durante momento. 3 Sí, meses. señor. Sí, señor. Sí, señor. Corazones. Qué menos, qué menos. Qué menos. Es que no se te ve porque estás en negro, bonita. Vaya pena. Hay que encender ahí las luces un poco. Ahí, sí, señor, muy bien. Un besazo muy fuerte para los dos, que me han cogido unos planos fantásticos. Me han cogido unos planos Sin duda, extraordinarios. este es el mejor momento para mandarles nuestro beso, porque es un beso con corazón. Elige tu sueño. Pues saben, si nos lo permiten, vamos a levantarnos, vamos a hacer nuestra pequeña pausa de publicidad, porque los besos hay que darlos. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. Hazme lo que quieras, hazme enloquecer, toda la noche no tuve que hacer, toda la noche besando, toda la noche en la... Bueno, pues ya estamos aquí para este final de nuestra Gran Manzana en esta noche de jueves que llevamos compartida ya un buen ratito. ¿Y saben ustedes cómo nos gusta terminar la manzana? Han acertado, nuestro zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. Un zapping que, como siempre, tiene alguien que sabe dónde poner el dedo. Es decir, el dedo en el mando, por supuesto. Él es Dani Cabrero. Buenas noches, Sonia. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, muy bien. Que nos conocemos ahora. Sí, es verdad. Debutamos en plató. ¿Ah, sí? Debutamos en plató. ¿Es vuestro juntos. primer momento juntos sobre el sofá de baja? Sí, eso parece. Bueno, estas cosas tienen su aquel, ¿verdad? ¿Necesitáis un poco de intimidad o podemos continuar? Yo creo que no, en principio no, ¿verdad? Esperamos a que acabe el programa. Bien, Yo creo bien. que... Después nos retiraremos discretamente, pero entonces, ¿qué tal si vamos con nuestro zapping, Dani? Sí, sobre todo porque tenemos muy olvidado a una persona que yo le profeso todo mi cariño, todo mi amor desde aquí, desde el zapping, y ella, pues bueno, ha tenido un pequeño amago, pero sigue sin parecerme suficiente lo que hace por mí, que es Alicia Senovilla. Bueno. ¿La conoces? ¿No? No la ves. ¿No sabes quién es Alicia ¿No sabes quién es Senovilla? Alicia Senovilla? No. Elena Tamás, Estás en esta casa y no sabes quién es Alicia Senovilla. vas a descubrir al gran amor de Dani Cabrero. Ahí está. Pues el caso es que hace unos programas pues muy distendidos, muy divertidos, y son tan naturales que hay veces incluso entre los que a veces se le escapa la risa. A nosotros se nos escapa la risa, pero presentando a veces se nos escapa la risa. Igual. Pero esto es tremendo. Hablando con personas que han venido a contarnos cómo pillaron infragante a su pareja. Y estábamos hablando con Manolita, que Manolita tiene un piso que él vendió y su marido se lo cobró en carnes. Manolita, perdóname. Joder, Manolita le perdonaría, pero eso es lo que muchas veces cuando no tienes nada en la cabeza para decir, pues estás pensando, hablas, y de repente ya, como ves que ya no puedes hacer nada, se te escapa la risa. Y a eso se le llama estar perdido en el desierto, pero en el desierto mental, claro. El desierto mental, ahí está. Seguro que vosotros habéis conocido esa sensación alguna vez. Sí. Pero, mucho. ¿y esa cara de póker que uno pone mientras tanto? Mientras encuentra la siguiente correcta palabra.
Oye, mejor A que veces. por lo menos no le dio por llorar, ¿no? No, Hombre, ante todo sería una opción mejor. más dramática esa. Una opción mucho más dramática. Hay otros que tartamudean, como es el caso de Fernando Sbarts. Sí. Y además lo tiene como excusa y le queda muy bien. Queda como el toque de la casa de Fernando Sbarts. Y lo hace muy bien Fernando Sbarts. Presenta el programa muy bien. Bueno, es una táctica a tener en cuenta para determinadas ocasiones. Sí, porque yo he visto a Fernando Sbarts hablando fuera del programa y habla perfectamente, no tartamudea. Sí. O sea que se ve claramente que es una táctica en plató. Recurso. Bien. Un recurso. Le dices novilla, Yo voy a ir es tomando reírse. nota. Vamos. Eso es. Toma nota, no te está ido a apuntar, ¿no? Bueno, es igual. Si es como Sonia, que se le queda mentalmente. Bueno, a veces sí, a veces no. No, si yo tuviera que juzgarme a mí mismo como profesor, la verdad es que estaría muy orgulloso. ¿Verdad? No como a mí como profesor, sino como Sonia como alumna. Bueno, tú para esos casos llévame siempre, ¿eh? Vale, de acuerdo, no lo dudes. Pero a veces, en el programa Dices Novia no hace falta que se ría ella sola, porque hay ocasiones en las que, bueno, es tremendo, hay ocasiones tremendas en las que, a ver quién se aguanta a reír, a ver quién se aguanta de reír. ¿Por qué? Porque lleva a veces a algunos invitados que dicen cosas como esta. Dile régimen, niño, dile régimen. Yo estoy haciendo un régimen que se lo mando a todo el que lo quiera hacer y a toda la que la quiera hacer. ¿Es bueno para tener más euforia? Es el régimen del cocorucho. ¿Del cocorucho? Del cocorucho. ¿Y eso en qué consiste? Comer poco y joder mucho. Bueno, pues... Caramba. El que quiera que se lo aplique, yo nunca lo había oído eso, ¿eh? Bueno, yo no sé si será práctica esta dieta, ¿no? Hombre, no sé. En fin, no me atrevo a decir mucho al respecto. Pero son las típicas frases que sabes que van a terminar de esta manera. No exactamente como esperábamos, pero sí sabes que va a ser la cosa un poco Uno va fuerte. intuyendo, ¿no? Intuyendo el lo que va a decir. sentido. Como cuando siempre hablan de cronismo, de cosas así, que ya sabes lo que suelen decir, ¿no? Un cronismo, ¿no? Ah, pues no. Pues uno colgando y otro lo mismo. Pues eso. ¿Quién me habrá mandado preguntar? No, que no lo dije. Pero bueno, en cualquier caso, queda apuntado para cuando queréis hacer una rima cutre por la que te insulte en las conversaciones, Sí. pues ahí tenéis dos pues, opciones claras. Mira, si se trata de ripiadores, Sí. yo conozco algunos. ¿Ah, sí? Sí. Y- Tú también. Y tú también. Y no decimos más. Vale, de acuerdo, pues no decimos más y vamos a seguir con Cómo la Vida. Sí. Con Cómo la Vida, por si acaso no notáis, si no notan ustedes, esto sigue siendo campaña para ver si antes de las vacaciones tengo una respuesta más contundente que la que he tenido hasta el día de hoy de Alicia Senovilla. De todas maneras, no sé si sabéis que Lidia Lozano, presentadora de Tómbola, está Sí. ahora también en Cómo la Vida, no sé si lo sabíais. Pues sé. no. Pues ahí está. Pero Ella está tú nos en lo Tómbola. dices y nosotros aprendemos. Pues ahí está ella, que está los jueves habitualmente ahora. Y la verdad es que esto de que entres nuevo y que te reciban mejor, bueno, Elena supongo lo sabrá por experiencia, ¿no? Sí. Pues suele ser normal, ¿no? Sin embargo, a Lidia Lozano parece que los tiros no van por ahí. No por sus compañeros, sino por algunas llamadas telefónicas. Parece ser que tú tenías de mascota un cerdo, Beatriz. Yo tengo cerdo, sí. Pero jamás en mi vida he llevado el cerdo a Puerto Banús, jamás en mi vida he atado un cerdo en un sitio público, jamás en mi vida he llevado un cerdo a un bar. ¿Tú también a tus animales les pones nombre? Hombre, claro que sí. ¿Cómo se llama tu cerdo favorito? Hombre, el siguiente lo voy a llamar Lidia con todo el cariño del mundo. ¡Lidia! Es que la semana pasada habíamos visto, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que te acuerdas perfectamente. Aquel tipo que decía que los cerdos eran unas personas muy cariñosas y muy entrañables. ¿Cómo olvidarlo, por favor? Pues si nos regimos por eso que había dicho este señor, pues oye, es un honor para Lidia Lozano, pues eso, que le llame el nombre. Se ve que había feeling entre ellas, No, ¿verdad? está claro, que había, está claro. Bueno, no sé, un querer. Lo que pasa es que... Oye, además esa expresión de esta jamona, ¿no? Sí, también, Por también le ejemplo. va. También. Muy bien, sí, señor. La verdad es que sí. Y bueno, la conversación, de hecho, venía porque Lidia Lozano había dicho que tenía un cerdo de mascota, bueno y tal, y llamó diciendo que sí, que tenía un cerdo de mascota, pero que no era como decía Lidia, que Lidia decía que lo sacaba por ahí de paseo como si fuera un perro. Y no. Y entonces de ahí vino la broma. O sea que esto de tener un cerdo de mascota, George Clooney no es el único, ni muchísimo No, parece menos. ser que George Clooney no es el único. Parece que hasta la dinastía monárquica en ¿Qué este país... cosas suceden? Pues la tiene, sí. Bueno, Sorpresas. la verdad es que sí. Y no sé si Cerda, se le podemos llamar a esta señora. No, no la vamos a llamar Cerda. Pero es que... No nos asustes, Dani. No. Vamos al programa de Quintero. Sí. El programa de Quintero, donde parece ser que los cerdos están muy de moda últimamente.
Si no se dan cuenta, pues repítase el zapping de la semana pasada. Y vamos a presentarle a una señora que tiene un gran ansia por comer. Un gran ansia por comer, que está muy bien. Pero ese ansia lo tiene superior a otros placeres. En una escala de baremo, pues el número 1 es comer. Y otras cosas están por debajo. Vamos a verlo. Pero es que yo vivo para comer eso. Es que me gusta. Saborear un plato de garbanzo, sapringá. Ay, ese huevo que cuando lo mojas hace... Qué bueno, Jesús, ¿verdad? Pero claro, es que a ti como no te gusta, pues tú no. Sí me gusta comer, pero No es algo así como no, ¿verdad? lo que tú estás diciendo es Algo así. gozar. Eso. Más que tener un hombre al lado. Oye, fíjate qué cosa, ¿no? ¿Te gusta más comer que...? Sí, a mí sí. Es que me salen unos coloretes y me da una cosita por dentro. ¿En serio? ¿Eso te estoy hablando? Oye, no estás grabando, ¿no? No. Ah. Pero claro, bueno, y si son las dos cosas ya, ¿no? No, me gusta más comer que el otro. Oye, fíjate que yo no sé, que a lo mejor no sé. Digo, comer después de lo otro. Ah, eso sí. Así sí. Pero es que si no, yo no cambio mi plato de potaje por Richard Gere. ¿Qué quiere que te diga? ¿No? Yo no. Pues ahí está. Ahí está la señora que no cambia su plato de garbanzos, su cocido de garbanzos por Richard Gere. Pues ahí está. Te Sí. digo una cosa, me parece muy bien, porque mira, el reparto iba a ser muy sencillo. Ella se queda con los garbanzos y nosotras con Richard Gere. Bueno, pues si vosotras estáis de acuerdo, pues yo supongo que podréis pactar bien con esa señora. Hombre, el problema es que esté de acuerdo Richard Gere, pero en fin, eso ya lo trataríamos Es más otra tarde. cosa, ¿no? Claro. Eso es otra cosa. Yo haría lo mismo, al contrario, pero con Alicia Senovilla. Ya, pero te voy a decir una cosa, lo de Alicia Senovilla, amigo mío. Sí, Tú dime. pretendes con este programa hacer presión, ¿Quién, yo? No. pero lo primero que va a hacer va a ser verte besándola. Ya, pero fue Así se puede convencer a un una beso de mujer. compañeros. Era un beso de compañeros. Bastante cast. Bueno. Sí. O va táctica, mira Alicia, Hombre, los celos. también dando envidia, pues puede ser una buena táctica. Claro. Puede ser una buena táctica para ver si se fija más. En cualquier caso, tenemos a esta señora pues que le apetecía mucho la comida y quien sí sabe mucho de comida, por lo menos en el mundo de la televisión, es Carlos Arguiñano. Sin duda. Carlos Arguiñano, tipo muy simpático, donde los haya, que nos dio unos momentos más sorpresivos de la historia cuando lo vimos en Airbag, que lo hacía fenomenal, que hacía un papelón tremendo, se salía. Bueno, pues... Pero sabes que él tenía que coger carrerilla, decía, porque Sí. si no, no le salía el papel. Si no le salía el Él papel. decía, tú déjame a mí hablar solo y luego ya al final te suelto la frase. No, pero era Vamos a tremendo. llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Ahí estamos. Entre este y el momento, este es mi chico, o no, o qué sé yo, qué más da. ese gran momento, pues, ahora, desafortunadamente, porque, bueno, a mí, sinceramente, los programas de comida, pues no me interesan mucho, pero Arguiñano es que me hacía mucha gracia. Sí. Yo creo que incluso merece la pena ver un programa de comida por ver a Arguiñano. No lo tenemos en televisión española, no lo tenemos en un canal nacional, Ajá. lo tenemos en vía digital. Y esta es Natura del Hombre, que hace cosas como esta. A ver, ahí vamos. ¿Se ha limpiado? Una gota ahí. Quieto, que es un sitio limpio. Es verdad. Ya está, listo. Se nos vea bien, ¿eh? Bueno. Pues ver, sí se les veía. Hay que reconocer que es... Limpito, ¿eh? Luego Sí. dicen que los hombres en la cocina lo embadurnan todo. Hombre, Sí. un profesional. Es un profesional. Para que dijeran que luego no sabía cocinar. Claro. Que decían que no sabía cocinar, Arguiñano. ¿Quién ha dicho No, eso? se decía por ahí que no sabía cocinar. Hombre, yo si sabe cocinar o no, no tengo ni idea, pero televisión sí que sabe Sí, hacerlo. por está supuesto. claro, Es un gran natural, es comunicador. simpático, bueno. Sí, señor, sí, señor. Por supuesto. Buena manera de cerrar el zapping. De Buena. el señor Arguiñano. Estupenda. Así que no hay nada más que añadir. Cerramos zapping. Eso ya lo sé. Fantasías Sex Shop les ha ofrecido el zapping. Suculento zapping, sin duda, el que hemos tenido hoy con Dani Cabrero y con el que nos deja este gran sabor de boca. Lo que pasa que esto es peligroso porque uno acaba queriendo más. Bueno, podremos solucionarlo si mañana vuelven a esta gran manzana. Eso sí, si no cae en la obesidad, esperemos que no. Bueno, no, porque lo nuestro es poquito y Es poco a exquisito. poco. ¿eh? Dosis pequeñas. Por favor. Dani, mañana nos encontramos. Mañana de nuevo. nos vemos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Elena Tamés, mañana más. Venga. Pues ahí está.
Más y... Mejor. Sí, señores. Más y mejor. Al menos habrá que intentarlo. Es viernes. Esto lo subrayo porque significa que nuestra cita se retrasa un poquito. Pero bueno, es fin de semana, ya saben, no tiene importancia. Así que, por favor, no nos falten. Hasta mañana. King of the road. Well, I know I've been angel on everything, and all the children and all the names, and every handout and every town, and every rock and every rock when I was around to sing the players all say alright. Who's to let a 50 cents? No phone, no food, no tax. I ain't got no cigarettes about it. 2 hours of the fishing room by day. If I took a big room, Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.